Hola, muy buena tarde, tengan todos ustedes. Nuevamente agradecemos su compañía aquí a este primer ciclo de charlas deportivas. En esta ocasión, bueno, pues quiero darle la bienvenida desde Argentina a nuestra invitada, que es la director técnico Cecilia Stan. Hola Ceci, ¿cómo estás? Muy buena tarde, buenas noches en Argentina. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo andan? Un gusto estar acá. Gracias, pues nuevamente muy agradecidos porque hayas aceptado esta invitación. Sabemos que ahorita precisamente todos estamos muy ocupados en esta parte de las redes sociales y de las plataformas y demás, y agradecemos que te hayas hecho el tiempo para estar con nosotros acá en México, este, aunque sea a la distancia, pero bueno, la verdad es que es importante para nosotros el que podamos tener este contacto con los expertos de diferentes disciplinas deportivas y bueno, en este caso en el voleibol, queremos dar inicio con un tema que pues bueno, literalmente lo hemos visto obligado en estos días, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo desde las perspectivas diferentes? En algunos casos lo hemos hecho con jugadores y en este caso pues queremos hacerlo contigo desde la perspectiva como entrenadora. Y pues el tema es precisamente ese, ¿no? El voleibol en tiempos de pandemia, perspectiva de una entrenadora profesional. Y bueno, quiero iniciar con una primer pregunta, o más bien una primera situación para que tú nos platiques. Y quisiera pedirte de favor que nos contaras un poco sobre tu trayectoria como entrenadora de equipos de base, sobre todo infantiles o juveniles. Bueno, yo estuve acá en Argentina, siempre dentro de Buenos Aires, y comencé en realidad como jugadora primero a los 15 años. Hice todo mi recorrido por lo que son las inferiores hasta los 21 años, que ahí termina, en este caso acá en Argentina, es hasta sub-21, es la última categoría inferior, y después ya empieza mayores. Y una vez que, terminé el secundario, empecé a hacer el curso de entrenadora y ahí ya empecé con mis primeras ayudantías, digamos, ¿no? A mis entrenadores de ese mismo club donde yo estaba, que fue en el club AFAL, acá en Palomar, en Buenos Aires. Y bueno, ahí estuve con escuelita, con mini volei, ayudando. Después en un momento me tocó reemplazar a la entrenadora porque se había tomado una licencia. Y después ya cuando terminé inferiores y terminé en ese club, empecé en otro, acá cerca de mi casa, que es un club de barrio que se llama Club Sáenz Peña. Y bueno, ahí también un poco lo mismo, empecé como jugadora y de a poquito me fui metiendo como ayudante del entrenador de las inferiores y después terminé siendo yo la entrenadora de esos equipos. Ahí tenía también escuelita, mini volei, sub 12, 13, 14, esas edades, las primeras categorías. Siempre en femenino, ¿no? Y bueno, ahí estuve un par de años, después cambié de club como jugadora a la UNTREF, que es la Universidad de 3 de Febrero, y ahí también cambié de club como entrenadora, fui haciendo ese paso, ¿no? Primero jugadora, después entrenadora de las inferiores en cada club, y bueno, es actualmente donde estoy, ya hace 4 años, si no me equivoco, y también tuve un equipo de mayores, después siempre me mantuve en inferiores. Ahora actualmente tengo sub 12 y sub 14 femenino también. Okay. Así que bueno, y después también tengo un grupito que son más grandes o hay edades más mezcladas, pero también es una especie de escuela, no tan escuelita mini volei, sino un poco más grandes, pero es también volei de base que quizás en sus categorías no tienen espacio o lugar porque es competitivo. Y bueno, también este año, el año pasado, quisimos crear ese espacio también para darles lugar. Así que ahí es donde me encuentro ahora, con esas categorías de base. Perfecto. Bueno, bueno, siguiendo con el tema, quisiera leer parte de tu currículum, el que nos pudiste compartir. Precisamente hablabas de algunos de los clubes y bueno, estuviste en el club AFAL de minivoleibol, Club Sáenz Peña con inferiores de la Federación Metropolitana, obviamente allá en Argentina, UNTREF, inferiores y superiores de la Federación Metropolitana, Club Social y Deportivo Defensores de Chacarita, como preparadora física,
Sí, y bueno, podemos hablar también un poco de tu formación académica. Realizaste el ISDE, que es un curso provincial en nivel 1 y 2. ¿Estoy en lo correcto? Sí, ese es el curso Ok, de entrenador acá que tenemos. perfecto. Provincial 1 y 2 son inferiores, justamente. Ok, perfecto. También en el curso nacional de la Federación Metropolitana de Voleibol, el ISEF número 1, doctor Enrique Romero Bresch, con orientación en formación deportiva. Y algunos otros cursos como liderazgo y coaching deportivo, liderar, comunicar y motivar equipos de trabajo, curso de oratoria, perfecto, Congreso Argentino de Liderazgo y Coaching, y curso para entrenadora personal y de fitness, precisamente en este año, ¿no? Y bueno, nos hablabas de que bueno, había sido también jugadora, ¿no? Y aquí tenemos parte de eso. Fuiste jugadora de voleibol en AFALP, de la Federación Metropolitana, jugadora de voleibol en Club Sáez Peña, en Unilivo, ¿sí estoy bien? Sí, sí, es la otra liga que está presente acá. Ok, jugadora de voleibol UNTREF de la Federación Metropolitana, jugadora de voleibol en Deportivo San Andrés, jugadora de futsal en Club Almagro y jugadora de Sestobal en el Club Vélez Sarsfield. Pues bueno, es además del voleibol, creo que algunas otras disciplinas y creo que eso es importante, ¿no? En algún momento dada esa formación multidisciplinaria siempre nos trae buenos resultados, ¿no? Aunque al final Sí. terminemos dedicándonos a uno solo, la formación multidisciplinaria siempre trae muchos beneficios. Totalmente. Sí, además, a mí lo que me pasó, bueno, siempre me gustaron mucho los deportes, desde la escuela primaria, y bueno, justamente hice al revés, ¿no? Muchas veces, muchos en la juventud prueban muchos deportes y después se quedan con alguno. Yo hice al revés, empecé por el vóley, hasta que, bueno, en algún momento ya no dio para más, digamos, no lo disfrutaba, que es lo más importante. Entonces dije, bueno, le voy a dar un respiro y obviamente no quería dejar de hacer actividad, entonces dije, bueno, vamos a probar por otros lados. Siempre me gustó el fútbol también y bueno, ahora haciendo el profesorado de educación física descubrí el sextobol y Uh-huh. bueno, y es un deporte acá que ya está casi perdido, digamos, en Argentina. Y bueno, hay pocos equipos, pocos clubes que tienen este deporte. Y bueno, justo acá el Club Vélez lo tiene y bueno, empecé ahí y ahora es donde estoy actualmente y totalmente, la verdad que es algo, así como mismo en un mismo deporte poder probar todas las posiciones, todas esas cosas que a uno le hacen cambiar de perspectiva, más allá de que después te guste o no, ¿no? La verdad que es súper interesante. También me ha tocado jugando al vóley, que estuve como 10 años más o menos jugando, pasar por un montón de posiciones dependiendo de lo que necesitaba el equipo, en ese momento, el lugar que había también en el equipo. Y en cada una me cambió la perspectiva totalmente. Y bueno, me pasa un poco también con los otros deportes. Y también está bueno aprender de esas distintas perspectivas, así como también encontrar un hilo conductor, ¿no? Porque por ahí yo digo, bueno, futsal, ¿qué tiene que ver con el vóley? Pues siempre hay algo ahí que se conecta o alguna forma de trabajo que sirve, ¿no? Un tipo de entrenamiento que tiene algo que ver entre deportes. Así que es muy interesante, sí, por suerte lo puedo hacer. Así es, ¿no? Y qué bueno. Bueno, ya nos habías platicado un poquito de esta parte, aunque lo teníamos dentro de lo que es el guión, pero bueno, ya no lo respondiste, las categorías que estás trabajando, en el club en el que estás trabajando. Y ya una pregunta específica de esta cuestión que estamos viviendo, ¿no? En el caso de Argentina, ¿cuál es la situación que impera debido a esta pandemia? En este momento es la pregunta, es actualmente en por dónde andamos. Uh-huh. Ahora, acá ya hace un par de meses y 2 meses más o menos que ya el presidente, digamos, dio por finalizada la cuarentena, que Oh, igualmente ya como que la gente la había finalizado antes que el decreto presidencial, ¿no? Porque empezaron a habilitar, acá en Argentina, cada provincia tiene su realidad, digamos, ¿no? Porque son muy diferentes. así es. Entonces, bueno, se fue viviendo distinto en cada provincia, incluso dentro de cada provincia, dentro de Buenos Aires, distinto también en diversos distritos o municipios.
Y bueno, ya algunas cosas se habían ido poniendo en marcha de vuelta y bueno, ahí ya como que empezó a girar la rueda y la gente empezó a volver. Así que bueno, acá ya la cuarentena finalizó hace rato. Y bueno, y después, bueno, eso viene después también en el guión, pero después cada uno pudo ir, dependiendo también del municipio, de dónde está presente, volviendo también a las actividades presenciales, ¿no? Ya sea escolares, universitarias, deportivas, así es al aire libre, si es dentro de un gimnasio. Eso, bueno, depende mucho también, una vez que ya se aprueba desde el gobierno, después, bueno, hay toda una escalera que después, bueno, también depende de cada institución, ¿no? De cada uno. Así que, bueno, ahora estamos liberados, digamos, de la cuarentena. Y bueno, y tratando de cada uno medio haciéndose responsable, ¿no? De las medidas sanitarias que hay que seguir. Hay gente que no las cumple y otras personas que sí, como supongo que habrá pasado en todos lados. Pero bueno, es un poco así como somos, ¿no? Desafortunadamente en este caso así es. Oye, Ceci, ¿cuál ha sido el impacto que la pandemia, ha causado en el voleibol en tu país? Y bueno, obviamente cuando fue la cuarentena obligatoria, absolutamente todos paramos, todo. Después, bueno, se empezó obviamente a entrenar en casa, lo que se podía, a todos los niveles, ¿no? Al nivel inferiores, nivel selección, todos. Y ahora, por ejemplo, los primeros que fueron volviendo a encontrarse con el deporte presencial fueron justamente el alto rendimiento, las selecciones y ahí, bueno, los equipos que tenemos acá de alto rendimiento, también de las ligas nacionales, empezaron a entrenar. Nosotros acá tenemos lo que es el Centro de Entrenamiento de Alto Rendimiento, el CENAR, que es donde entrenan todas las selecciones de todos los deportes. Fueron volviendo de a poquito, quizás algunos grupos ahí y otros grupos en alguna provincia que tenía espacio o quizás la curva de contagio ya estaba más establecida. Eso fue más o menos, a ver, ahora estamos en diciembre, habrá sido en agosto por ahí. Así que fueron los primeros en empezar. Y después, bueno, fuimos de a poco, así de mayor nivel a menor nivel voleibolístico, digamos, volviendo a los deportes. Pero bueno, la verdad que fue, yo creo que fue un impacto grande y en líneas generales me parece que también fue si bien cada uno tuvo y tiene su realidad, ¿no? De poder tener el acceso a esto, ¿no? A conectarse o a recibir quizás un mensaje con alguna rutina o algo, yo creo que fue grande y también puso a prueba nuestro compromiso, ¿no? Con el deporte que cada uno hace o con la actividad, ya sea de parte del deportista como de parte del docente, ¿no? Porque a veces, bueno, quizás decimos, no, es imposible y nos quedamos ahí y bueno, en realidad por ahí hay alguna, si uno quiere, creo que realmente se puede encontrar alguna forma, digo, más allá de la realidad, ¿no? De cada uno, se puede encontrar alguna forma de poder hacer un acompañamiento y mismo uno poder, yo creo que todos sabemos o debemos recordar que cuando uno quiere algo como deportista, por ejemplo, por más que no tenga la pesa, la mancuerna, algo, creo que eso también nos puso muy en desafío, ¿no? Hemos visto gente entrenando con el palo de escoba, el bidón de agua, ¿no? Todos esos videos que han circulado. Bueno, entonces creo que realmente en ese sentido tiene que ver más con cada uno, pero sí obviamente ha sido, creo que un impacto bastante grande, ¿no? En algunas cuestiones que bueno, al ser un deporte de conjunto también, si uno no se encuentra con el otro, hay algo ahí que se pierde, ¿no? Sí, exactamente. Son situaciones que nos han obligado un poquito a la improvisación y al desarrollo de la imaginación incluso, ¿no? Precisamente para contar con las herramientas que pues no tenemos en el momento, ¿no? Totalmente. Ceci, y específicamente en tu club, ¿cuál fue el impacto? Y bueno, nosotros en realidad somos una universidad que tiene deporte. Entonces, como está muy adherido a lo que son las clases de la universidad, que todavía siguen siendo virtuales, en este caso no volvieron a la presencialidad, tampoco sé si lo harán el cuatrimestre que viene,
quedamos como muy pegados a eso. Entonces, hay varias universidades acá en Argentina que tienen un área deportiva bastante fuerte, más que nosotros incluso, de mayor nivel, y tampoco han podido retomar la actividad presencial justamente por ser una universidad y no un club. Entonces, bueno, la verdad que en nuestro caso fue también bastante grande. Recién esta semana pudimos encontrarnos presencialmente y hubo otros clubes que ya hace más o menos un mes que se pudieron reencontrar. Entonces, bueno, la verdad que sostener todo el contacto y por lo menos el contacto, ¿no? Yo cuando empezó la cuarentena y pasó todo esto y nos fuimos dando cuenta también todos que iba a ser para largo, porque al principio uno decía, bueno, son 15 días, y después te ibas dando cuenta que eran más 15, y decís, me parece que esto va a ser para largo. Ya cuando empecé a ver esa situación, bueno, empecé a planificar y a pensar de una forma, pensando hasta fin de año, ¿no? Quizás, o hasta por lo menos septiembre. Y bueno, una de las cosas que me propuse como entrenadora era, por lo menos, tratar de mantener, yo encima tengo como 30 chicas, tratar de mantener el contacto por el modo que sea, de WhatsApp, videollamada, alguna reunión por alguna plataforma, algo, aunque sea palabras, estar en contacto, y después que esas chicas, aunque se sumen a los entrenamientos virtuales o no, que estén haciendo algo, por lo menos lo que más les guste, no sé, lo que sea, que estén moviendo en su casa, o ahora cuando se pudo empezar a salir, no sé, salir a caminar, a andar en bicicleta, algo. Para no perder ni el contacto, ni tampoco ni siquiera el estado físico, porque quizás salir a andar en bici o a caminar, para alguien que hace deporte no es una actividad tan relevante, pero por lo menos estar moviendo el cuerpo, ¿no? Porque uno con todo esto se quedó mucho tiempo sentado, acostado, frente a la pantalla, y bueno, eso también termina afectando, ¿no? Al cuerpo. Así que bueno, la verdad que fue bastante impacto, logré medianamente, creo que está cumplido esos dos objetivos, pero bueno, al mismo tiempo tuve mucha presencia al principio de la cuarentena, después eso se fue diluyendo y terminé con algunas nada más presentes en los entrenamientos, en las clases virtuales, pero bueno, también comprender, ¿no? Yo creo que fue también eso, una de las cosas que me propuse, ponernos en esa parte del rol, que yo siempre digo que el rol del entrenador es un poco, es integral, ¿no? Porque uno es entrenador, pero es un poquito padre, es un poquito amigo, es un poquito psicólogo, un poquito de todo, ¿no? Entonces, bueno, quizás priorizar esa otra parte, ¿no? No tanto la de, bueno, te doy un entrenamiento, sino, bueno, centrarnos más en comprender la situación del otro. Hay gente que estaba súper bien, gente que estaba triste, gente que desapareció, o que quizás tuvo algún familiar enfermo, o falleció algún familiar. Bueno, esas cosas también traté de mantener el contacto en ese sentido, ¿no? No tanto en estás haciendo ejercicio, sino preguntarle cómo estaba la familia, si alguien salía a trabajar, esas cosas, ¿no? Me parece que fue lo más importante. Y bueno, y ayer justamente tuvimos el primer entrenamiento presencial, así que por lo menos de las 30 tuve, cuando fuimos 16, así que bueno, bien, y súper contentas, súper contentas. Aunque sea con distancia y todo, y ni siquiera tocamos la pelota de bola, y fue una rutina de preparación física básica, pero súper contentas de verse las caras, ¿no? Al principio era raro, estaban como viéndose como, ¿y ahora qué hacemos? Y después ya se soltaron y la pasaron súper bien, por suerte. Así que bueno, esa era también la idea, ¿no? Recuperar un poco la parte social, ¿no? Eso están haciendo acá en los colegios también. Se reúnen de a 10, un ratito, hacer alguna actividad grupal y nada más. Así que bueno, esa es un poco la idea. Bueno, así que por suerte pudimos, creo que algo se pudo mantener. Vamos a ver el año que viene cómo sigue todo, ¿no? A ver cómo continuamos. Sí, exactamente. Yo creo que esa parte que mencionas es fundamental, ¿no? Aquí también nosotros hemos intentado los primeros acercamientos y creo que eso es lo importante, ¿no? Más que nada el volver a socializar y pues bien lo dices, ¿no? Seguramente los primeros serán prácticamente sin utilizar el balón,
Pero bueno, lo importante es comenzar ya con algún tipo de actividad, ¿no? Oye, y al darse todo este tipo de situaciones, ¿cómo recibiste la noticia de tener que parar los entrenamientos de una manera tan abrupta? Perdón, me estoy hidratando con el mate. Adelante, adelante. Acá muy presente el mate siempre. La verdad fue medio inesperado, obviamente nadie se lo esperaba, pero nosotros habíamos empezado, como somos una universidad, también participamos de los Juegos Universitarios que se hacen acá en Buenos Aires y, bueno, participan de varias provincias, ¿no? Vienen a Buenos Aires y justo queríamos presentar una dupla de vóley y playa, y para eso todos los que participaban de los deportes tenían que ser alumnos de la universidad, ¿no? Por lo menos tener alguna materia cursada. Y yo en algún momento hice una materia en la universidad, algunas materias, entonces dije, bueno, voy yo. Entonces fui yo con otra chica a hacer la dupla de un TREF y fuimos con los dos varones también y los dos entrenadores. Y bueno, y estábamos en Mar de Ajó, una de las playas de acá, y bueno, ahí empezó a crecer todo, fue un fin de semana, el viernes, bueno, arrancamos los juegos, la apertura, todo buenísimo, y justo es el día que llegamos, iba a ser la apertura con una banda, todo grupal, y ya ahí dijeron, saquemos lo de la apertura porque juntar gente, ¿no? Bueno, entonces ahí de a poquito lo que íbamos viviendo iba siendo cada vez con más distancia social, sin llegar al barbijo, obviamente, porque tampoco teníamos, pero ya en vistas de que cómo venía la cosa, ¿no? Y bueno, y la verdad que esos 3 días siempre estuvo al borde de suspenderse, porque encima estábamos ahí, había gente en las gradas mirando, bueno, todas esas cosas que obviamente es difícil, ¿no? De la nada empezar a separar a la gente y eso. Y bueno, por suerte logramos terminar ese torneo, pero ya el último día empezaron a circular los mensajes por los grupos que, bueno, que tengamos en cuenta que acá que las clases se suspendían, que fue lo primero que suspendieron, y bueno, que lo vayamos viendo, qué sé yo, y al día que llegamos ya está, ya nos llegó el mensaje de no se puede entrenar tampoco, y bueno, y ahí está. Fuimos como viviéndolo un poco en vivo, ¿no? Porque estábamos ahí en ese torneo. Por suerte lo pudimos terminar y fue lo último que hice en el año, hasta ahora que volví a entrenar. Y bueno, y llegamos y ya mandamos los mensajes que ya está, que no se puede entrenar más. Y bueno, y después eso, ir viviéndolo, ¿no? Bueno, 15 días más y bueno, hasta que ya todos nos dimos cuenta que iba para largo la cuestión. Así que bueno, fue así, esa noticia inesperada y encima estábamos lejos de casa. Por suerte pudimos volver porque hay mucha gente que le agarró la cuarentena en lugares donde estaba de vacaciones o viendo a la familia en otra provincia, o se había ido de viaje, qué sé yo. La verdad que por suerte pudimos volver a casa, por lo menos. Al menos, claro, claro que sí. Oye, Ceci, ¿cómo afectó este paro inesperado por la pandemia el programa, tanto de entrenamientos como el de competencia? Ya nos está platicando un poco, ¿no? Que casi fue estarlo viviendo al día, pero en términos así más amplios, más generales, ¿cómo afectó todo lo que ya tenías programado, ¿no? Tanto de entrenamientos como de competencia. Y bueno, a ver, para la competencia, la verdad que en un principio quedó en segundo plano. Dijimos, bueno, vamos a seguir entrenando o a pensar, como te digo, yo ya tenía toda una planificación del año hecha para los 3 grupos que tengo. Y bueno, fue sacarla de la pared donde la tenía colgada, guardarla y armar una nueva, medio también así, cada 2 semanas, digamos, ¿no? Porque no sabíamos qué pasaba. Y armar una nueva y también ir viendo, o sea, al principio nuestras reuniones eran más lúdicas, era encontrarnos, charlar para ver cómo lo estaban viviendo, todos los aspectos más sociales, hasta que en un momento se hizo tan largo que, bueno, ya empezamos a ir por otro lado, por la parte teórica del vóley, después de las vacaciones de invierno, en agosto, empezamos ya directamente a entrenar. Así que, bueno, la verdad que fue... Por suerte nunca, en mi caso, nunca lo viví como una crisis. No dije, uy, ¿ahora qué hago? No sé qué hacer. Sino que más o menos, tratando de pensar, bueno, siempre, trato de pensar siempre así en todos los aspectos de la vida,
de sacarle lo mejor posible, ¿no? Decir, bueno, esta situación no está buena, no es linda, pero bueno, algo podemos hacer, ¿no? Un poco lo que decía antes. Entonces, bueno, empezar a ver qué se puede hacer. Al ser inferiores, pudimos trabajar varias cuestiones técnicas de forma individual, cada una en su casa con lo que tenía, algunas cuestiones físicas, conocer también, dar a conocer cómo funciona el organismo, ¿no? Qué capacidades tenemos, todas esas cuestiones que quizás uno, estando en el club, teniendo 1 hora y media que te corre, que por ahí no llegás, ¿viste? A hacer todas esas cosas. Entonces, bueno, pensando en ese lado, dije, bueno, vamos a sacarle el jugo por ahí, ¿no? Y después a nivel competencia, bueno, como te digo, quedó en segundo plano. Obviamente que en un momento, encima de nosotras el año pasado, habíamos salido, nosotros tenemos en la Federación Metropolitana, organiza unos torneos que se llaman abiertos, que es un fin de semana largo, siempre que hay algún feriado, entonces son 3 días, se juega un torneo y como intensivo ese fin de semana, de todas las categorías. Por ejemplo, un fin de semana es sub-12, otro fin de semana es sub-14, otro fin de semana es sub-16, así, ¿no? Cada fin de semana tiene una categoría específica de inferiores y son torneos aparte, van por fuera de lo que es el torneo anual y ahí siempre hay un ganador, segundo puesto, ¿no? Es un torneo completo ese fin de semana. Y justo el año pasado, en octubre, si no mal recuerdo, habíamos salido campeonas, que era todo en sub-13, era todo un evento, fue re lindo, entonces venían re enchufadas con la competencia las chicas, y bueno, en octubre de este año hicimos una reunión aniversario de ese evento, como para recordar de alguna forma, conectarnos de vuelta con eso que era jugar, ¿no? Con alguien. Y bueno, y después también en líneas generales en la federación, en un momento, creo que habrá sido también por mayo, junio, se armó un grupo de WhatsApp de todos los entrenadores, de todos los clubes, y bueno, y también se debatían cosas del tipo de, bueno, y si se vuelve en septiembre, ¿qué hacemos, no? O sea, ¿hay torneo, no hay torneo? ¿Cómo se juega? Pero bueno, la verdad que al ser todo tan incierto, medio que se debatía arenas movedizas, porque nadie tenía ninguna certeza de cuándo se volvía la actividad. Entonces, bueno, nada, quedó ahí postergado y ahora, el mes pasado creo que fue, la federación de acá, la metropolitana, dijo que iba a proponer un torneo de verano, opcional obviamente para los que querían participar, en enero y diciembre y enero y febrero. Pero bueno, también pasa eso, ¿no? Buenísimo, pero de repente nosotras no entrenamos nunca en el club, entonces tampoco te vas a meter en un torneo. Hay gente que sí y dice, buenísimo, y vamos. En nuestro caso optamos por qué no, porque la verdad que casi que ni se acordaban de las caras las chicas, ¿viste? Entre ellas. Así que bueno, sí, competencia quedó en segundo plano y bueno, también estaban evaluando ver que cada tanto se cambia la edad de las categorías. Por ejemplo, en un momento era 12, 14, y después habían pasado a los números impares, 13, 15, 17. Entonces, bueno, una primera idea que estuvo circulando, que me parece interesante, todo depende de qué pase el año que viene, es volver a los números impares, ahora era 12, 14, volver a 13, 15, porque así aquellos jugadores que no habían jugado este año, que era su último año en esa categoría, podían disfrutar de un año más con ese equipo, ¿no? Después cuando por ahí pasan, queda alguno medio colgado, ¿no? Pasó de categoría, pasaron 2 y el resto del equipo quedó en la anterior. Pero bueno, vamos a ver, está buena la idea, vamos a ver qué pasa, ¿no? Si se puede volver desde marzo directamente, o bueno, esperemos que pase. No, pero además esto que me comentas me parece una muy buena estrategia porque fíjate que es la preocupación, digo, no solamente del voleibol, lo hemos platicado con otros deportes aquí en estas charlas, y eso es lo que nos preguntamos de pronto, ¿no? ¿Qué va a pasar con aquellos chicos, aquellas chicas que se supone que era su último año en alguna categoría, ¿no? Digamos, aquí tenemos, por ejemplo, los Juegos Nacionales con ADE, que es, digamos, nuestra máxima competencia en cuanto a masividad. Y bueno, algunos a lo mejor prácticamente no solamente era el último año en categoría, sino incluso su último año de oportunidad en esa competencia, claro. ¿no?
Entonces, Tal cual. sí, me hace muy interesante lo que platicas porque creo que eso precisamente le estaría dando oportunidad a aquellos que en un momento dado podrían quedar fuera si es que no se ajustan las cosas, ¿no? Tal cual. Sí, 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 es súper importante. Bueno, lo que hablábamos, ¿no? También el terminar inferiores y pasar a mayores. Y ese es un momento importante. Entonces, bueno, es como el que egresa del colegio, ¿no? De que también, uy, no van a tener el viaje, la fiesta. Y bueno, tuvieron que buscar alguna alternativa. Así que bueno, sí, esperemos, algo se va a hacer. Por lo menos lo bueno es que haya una idea de tenerlo en cuenta, como decís. Y bueno, veremos, todo depende, ¿no? De cómo siguen los contagios, más que nada, más que otra cosa. Así es, dependerá mucho de eso. Y hablando precisamente de esa situación, yo te quiero preguntar, ¿cómo ha cambiado el contexto de los entrenamientos con las nuevas medidas sanitarias desde tu perspectiva como entrenadora? Y bueno, en nuestro caso, al ser un deporte donde uno, en nuestro caso y en otros deportes, ¿no? Que también se intercambia un elemento, ¿no? Porque, por ejemplo, una cosa es el tenis, el golf, que cada uno tiene su raqueta, su palo y no toca nada más que eso. La verdad creo que afectó bastante. Más que nada también, por ejemplo, en el fútbol le pegan con el pie, bueno, puede ser que no pase nada en ese sentido, pero bueno, yo creo que también en nuestro caso todavía no volvimos con la pelota, como te comentaba, creo que la mayoría tampoco, pero bueno, a nivel selección entrenan, tienen que hacer un entrenamiento casi normal, porque si no, no les sirve, ¿no? En el alto rendimiento. Entonces, bueno, la verdad que lo que he podido ver, quizás se mantienen con el barbijo un tiempito puesto, lo que se pueda, porque tampoco uno puede estar respirando todo ese aire mientras hace actividad física intensa. Pero bueno, en ese caso, sé que igualmente lo que tenemos acá, calculo que serán todos los lugares, lo que son los clubes grandes o estos establecimientos donde entrena la selección y el alto rendimiento, siempre tienen en la puerta todo lo necesario, les hacen el test, está todo obviamente muchísimo más controlado. Entonces, bueno, eso quizás los habilita a poder jugar, intercambiarse la pelota como normalmente, ¿no? Después alcohol y todo lo necesario. Y bueno, en nuestro caso también yo creo que fue complicado, sobre todo para los clubes que no tienen un espacio al aire libre, o que no disponen de un espacio al aire libre, quizás se tuvieron que ir a alguna plaza. Ahora hoy en día hay mucho entrenamiento en plazas, porque es lo primero que se puede hacer. Entonces, bueno, todo eso también para el entrenador y para los jugadores, que igual creo que por suerte desde el lado del jugador están contentos de volver y de hacer algo. Entonces eso va más allá de si tocan la pelota o no, si se la intercambian o no, si están en la cancha o no. Pero bueno, creo que para los entrenadores implica toda una mecánica que quizás yo un día me acuerdo que antes de volver a la actividad dije, uy, ahora me imaginaba en el club, ¿no? En la cancha, las chicas entrando pensando en, bueno, que no se toquen, que no se acerquen, que no vayan al baño todas juntas. Todas esas cositas que uno en el día a día ni lo tenías en cuenta. Voy al baño, dale, chao. Y ni te dabas cuenta, ¿viste? Si iban dos, tres, cuánto que hacían ahí adentro. Hoy en día todas esas cosas tienen que estar súper calculadas, ¿no? Y medidas. Entonces, bueno, también creo que es un desafío en ese sentido. Pero bueno, como te digo, a nivel alto rendimiento tuvieron que volver. Es más, ahora, esto no te dije en el anterior, justamente ayer también empezó la Liga Argentina de Vóley, que también es masculina, que es de alto rendimiento. Entonces, bueno, ahí ya volvieron a la normalidad, sí mantienen cada uno su botella, los suplentes están con barbijo, el entrenador también. Y bueno, y después a nivel barrio, clubes más chicos, y bueno, es pensar cada detalle y la mayoría entrenando al aire libre. En nuestro caso estamos al aire libre, y si no adentro, entre 8 y 10 jugadores también, bueno, y también se sanitizan las pelotas cada 2 segundos con alcohol y con algún trapo quizás. Así que bueno, todas esas cositas creo que cambiaron bastante, son cosas que uno ni lo tenía en cuenta antes, y hoy en día, bueno, es necesario. Y justamente creo que también es importante, esto me gustaría recalcarlo,
que es importante desde el lugar del entrenador, ¿no? Porque justamente ayer hablaba con un amigo que trabaja en un club de mantenimiento, ¿no? Él hace la limpieza, entonces le preguntaba, bueno, cómo veía todo, cómo iba, si tenía que limpiar más de lo que, trabajar más de lo que trabajaba, y me contaba bueno, que obviamente que la gente o respeta o hace lo que le parece, pero mismo también desde el rol de entrenadores, ¿no? Quizás hay algún entrenador que no exige por ahí estas cosas que son importantes en este contexto. Y me parece importante que nosotros siempre somos el ejemplo como entrenadores de todo, ¿no? Y todo lo que hacemos es ejemplo, para bien o para mal. Entonces tenemos que tener en cuenta que estar al tanto y estar todo el tiempo encima de estos detalles, como otros, ¿no? Súper importantes, como el cómo nos dirigimos, cómo hablamos, si mostramos o no el ejercicio, lo que sea, es fundamental porque es lo que uno termina transmitiendo. Si yo como entrenadora no te digo nada si te acercas o no te digo nada si te pones el barbijo o no, y es son valores que se transmiten también. Entonces, me parece que es importante, a veces es pesado y sí, obviamente, pero bueno, es algo que tenemos que hacer y creo que es un valor más a los valores o cosas importantes que tenemos que transmitir día a día, ¿no? Sí, para mí se agrega a eso. Sí, definitivamente, a final de cuentas, el deporte, independientemente del nivel que sea, siempre será una actividad formativa también, ¿no? Eso va intrínseco y bueno, yo creo que lo que comentas es perfectamente entendible. Tenemos necesariamente, digo, si de por sí siempre somos un ejemplo para nuestros atletas, pues hoy con estas medidas, bueno, creo que tenemos que ser todavía mucho más responsables, pues para evitar cualquier situación, ¿no? Ya nos platicaste un poquito de esto, pero te lo pregunto nuevamente muy específico, ¿no? ¿Llevan a cabo entrenamientos en casa o realizan ya algunas actividades presenciales? Sí, bueno, como te había dicho, estábamos haciendo entrenamientos virtuales. La presencia de mis alumnas ya no era mucha. También depende mucho de las posibilidades que tiene cada una, ¿no? Uy, no, se me rompe el celu, bueno, todas esas cosas que tienen que ver con la tecnología, o mismo en la casa, ¿no? También creo que fue un gran cambio a nivel social porque de repente nos metemos en la casa de otro y por ahí, viste, está toda la familia o pasan cosas, y es también un poco invadir la privacidad, ¿no? Del otro. Entonces eso también influye, ¿no? Obviamente. Pero bueno, estamos haciendo, sí, entrenamientos virtuales con algunas, con las que no podían, como ya te dije, me mantuve en contacto. Quizás al principio sí les di alguna rutina en específico, después entendí que no era posible que le hicieran o ya estaban cansadas y no querían saber más nada y es súper entendible. Es más, yo tengo varias que están entrando en la adolescencia, entonces también es un momento importante. Y bueno, entonces ahí me mantuve en contacto preguntándoles qué hacían, era ahí ya en las que no se conectaban más libre lo que pudieran hacer. Siempre recomendé también que tengan mucho contacto con la pelota, sobre todo porque tengo varias, como te digo, que son por ahí más grandes y nunca entrenaron ni nada, entonces bueno, siempre tocar la pelota va a servir más en esta situación. O esto, ¿no? Salir a andar en bici, a pasear el perro y caminar un par de vueltas, esas cuestiones. Y bueno, y ahora, ayer empezamos con los entrenamientos presenciales y bueno, también dura 45 minutos, es poquito, pero bueno, nosotros, en mi caso, lo que hizo el club nuestro fue, tenemos un preparador físico muy bueno, que fue también preparador físico de la selección, entonces, bueno, la idea era que él coordine, ¿no? Todos estos últimos encuentros primeros que tenemos ahora antes de fin de año. Pero bueno, en mi caso no coincidía los horarios con él, así que estuve yo sola. Y bueno, la idea era que hagan algo básico de preparación física, en mi caso casi sin elementos. Y bueno, esa era la cuestión, hacer alguna rutina simple, tampoco matadora, obviamente, porque hay una que quizás no pudo entrenar estos últimos 2 meses porque estuvo estudiando y bueno, tampoco la vamos a matar. Además que se lleva una linda experiencia, ¿no? Volvimos a ver que se lleva una linda experiencia. Y bueno, y después cerramos con alguna cosita lúdica, siempre manteniendo, ¿no? Todo al aire libre y con distancia y demás.
Pero bueno, más que nada es, como te decía, el encuentro social, ¿no? Más de lo que se hace en sí, que obviamente es hacer algo acorde, pero bueno, que se puedan ver las caras y por lo menos intercambiar alguna palabra que quizás por teléfono es más difícil, ¿no? Hay que mandar un mensaje, por ahí no les dan ganas. Así que bueno, eso es lo que estamos haciendo ahora y bueno, para las que se quedaron en casa, que no pudieron venir, les mandé también una rutina y bueno, recomendación, pelotear, les decimos, hasta fin de año. Ahora ya igualmente la semana que viene ya está, ya cerramos. Y bueno, y después volvemos a tener contacto a mediados de enero. Así que bueno, ahí veremos también, como te decía, qué sucede a mediados de enero del año que viene, a ver cómo se plantea todo. Así que bueno, eso es lo que estamos haciendo ahora. Claro, bueno, nos acabas de comentar que, bueno, prácticamente se regresaron ayer a los entrenamientos presenciales. ¿Hay algunas medidas específicas, hablando desde el punto de vista sanitario, que tomaste para este regreso? Nosotros tenemos un protocolo que es igual para todos, digamos, para todos los deportes, porque somos varios deportes, que es básico, ¿no? Entrar manteniendo la distancia, que te toman la temperatura de la entrada, te tiran alcohol en spray en las manos, entrar con barbijo, obviamente, y después yo lo que le agregué a ese protocolo, lo que hice fue disponer en el espacio, tengo en vez de conos unos círculos de goma de colores. Entonces dispuse los círculos en el piso repartidos a distancia. Entonces, a medida que iban llegando, yo lo agregué también, esos pasos los agregué en el protocolo. A medida que iban llegando, yo las recibía y las iba ubicando en un espacio para cada una. Y lo que le agregamos también, pero eso era una cuestión de comodidad, porque en realidad estamos al aire libre, alguna manta o toalla para poner en el piso si tenían ganas. Cuando empezábamos a entrenar, sacarse el barbijo y guardarlo. Bueno, entrenábamos y después, cuando yo les decía volver a ponerse el barbijo, o terminamos, otra vez alcohol en las manos. Igual no se intercambiaron ningún elemento ni nada, pero por las dudas. Obviamente yo también con máscara y barbijo. Y bueno, después ponerse el barbijo, nos acercamos un poquito para hacer el cierre. Y bueno, y después también que se vayan manteniendo la distancia, ¿no? Pero bueno, fue así, fugaz, pasó rápido la cuestión. Pero sí, más que nada, más que las normas de higiene, bueno, obviamente no se podía entrar a la cancha, ni al baño, ni al vestuario, eso también, todo fue al aire libre. Más que nada agregar esas cuestiones de orden, ¿no? Para que uno ya sepa cuáles son los pasos a seguir, ¿no? Dónde ubicarse, qué hacer con las cosas. A mí siempre, también esos detallitos me gusta tenerlos pensados, ¿no? Para que no se haga ninguna confusión. Claro. Oye, Ceci, y de manera muy, muy personal, ¿cuál es tu opinión sobre los entrenamientos en línea? Y bueno, un poco lo que venía diciendo, ¿no? Creo que me pareció percibir, ¿no? A grandes rasgos, a nivel deporte fuera de lo escolar, ¿no? La escuela es otra cosa. Me pareció eso, ¿no? Creo que estuvimos un poco divididos entre los que tratamos de hacer algo y los que dijimos, no, esto es un bardo, es un... Y que es importante, a ver, si bien tiene varias dificultades o varias dificultades agregadas a las que podríamos llegar a tener en lo presencial, ¿no? Quizás en lo presencial, no, se me fue el colectivo, alguna cosa así, o está lloviendo, y ahora, bueno, se me fue el wifi, no tengo cámara. Entonces, bueno, la verdad que creo que si se pudo hacer algo, me parece que es importante en un principio, si se pudo hacer algún encuentro y si estuvo sostenido en el tiempo, mejor. Y después, bueno, la verdad que también, como decía, me he encontrado con colegas que por ahí decían, no, y yo no sé qué le doy físico nada más. Obviamente depende de cada equipo, del nivel, de las edades, de la posibilidad de conectarse, de todo. Pero bueno, me parece que hay siempre de dónde sacar, ¿no? Yo he estado en algunos grupos de Facebook que había pasado un mes de la cuarentena y ya estaban pidiendo auxilio de por favor pásenme algo para dar en las clases virtuales porque no tengo idea. Entonces, bueno, en mi caso
eso, fui por las técnicas, fui por las capacidades coordinativas, las capacidades físicas. Fui agarrando temáticas y a partir de ahí lo que se me iba ocurriendo. Y obviamente también, que creo que esto es importante, no solo en las clases virtuales, sino en las presenciales, dar un espacio de que el alumno proponga, ¿no? Y bueno, a ver qué se le ocurre. Pues han surgido ideas mucho mejores que las mías. Y es más, los últimos entrenamientos virtuales les dije, bueno, ahora les toca a ustedes planificar una clase. Entonces se pusieron a planificar un entrenamiento y bárbaro, mejor que los míos. Entonces esas cosas está buenísimo, porque además yo siempre digo, el alumno o el jugador es el protagonista. Uno acompaña, guía, ellos son los que están en la cancha, los que se ponen, transpiran la camiseta. Entonces es importante también que es distinto a decir, bueno, yo no hago nada y hagan ellos, ¿no? Obviamente, tiene que estar pensado y planificado y con alguna consigna, algún contenido, pero que puedan tener ese espacio de proponer y de pensar algo más allá de lo que uno les da, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido han salido cosas muy lindas. Lamentablemente también, como te digo, está la otra parte de las que no se pudieron encontrar y, bueno, no tenían la posibilidad. Pero bueno, también encontrarle la vuelta a eso, ¿no? También creo que eso es, en base a lo primero que dije, lo mismo, ¿no? Bueno, está el entrenador que si no le contestaban en el grupo de WhatsApp, y bueno, debe estar haciendo otra cosa, y quizás otros que tratamos de por lo menos ir, preguntar, ¿está todo bien? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo estás vos? ¿Qué sé yo? Como ir por buscarle la vuelta, ¿no? Básicamente. Así que bueno, en realidad mi opinión es si se pudo hacer buenísimo y creo que se pueden sacar cosas muy buenas, más allá del entrenamiento físico o de la preparación física. Pero bueno, entiendo también que, como digo, que hay gente que no pudo, que no tuvo la oportunidad y bueno, y también está bueno eso, saber, no quedarse con eso, ¿no? Y decir, bueno, a ver cómo puedo llegar igualmente a la persona, más allá de si entrena o no, si, saber algo del otro, que no haya quedado ahí perdido en el medio de la pandemia, de la cuarentena y no sé nada de mi jugador hace 5 meses. Así que bueno, creo que se pueden sacar cosas buenas y después, bueno, ir sorteando las cosas que pueden ir pasando, ¿no? Me ha pasado a mí de que se me corta internet, se me apagó la compu y bueno, también generar esa confianza o ese apoyo mutuo, ¿no? Ya sea del entrenador, profesor, para con los alumnos, como al revés, cuando a uno le pasa algo, que lo sepan entender y esperar y tener paciencia o ayudar con alguna cosa. Creo que eso está bueno también, es algo que se pudo, por suerte, siento que pude generar también desde ese lado, ¿no? Desde lo virtual. Presencial, pero en lo virtual también. Así es, así es. Oye, Ceci, ¿y qué opinas de los entrenamientos en casa? ¿Consideras que sí aportan o solo es mínimo su efecto en el deportista? Y bueno, yo creo que depende, como decía, ¿no? Depende de este desafío que nos propuso la pandemia el nivel de compromiso, ¿no? Muchas veces me ha pasado, nos pasa también como profesores, que a veces eso, ¿no? No sabemos qué hacer, para dónde ir, lo que propongo no funciona. Entonces, bueno, es súper respetable que pase eso y tratar de seguir buscando. Por otro lado, también, o sea, está el nivel de compromiso del profe de seguir buscando, intentando, y buscarle la vuelta para que sirva lo que está haciendo el otro. Y también por parte del jugador, de la edad que sea, ¿no? Tener el compromiso de decir, bueno, esto es lo que me gusta, yo quiero mejorar, quiero seguir creciendo, entonces me comprometo a hacer algo, más allá de si me puedo conectar o no. La verdad que yo ponía este ejemplo, ¿no? Mío, que ahora a los 26 años se me ocurrió cambiar de deporte, un deporte que no lo sé jugar, que apenas tengo una vaga idea, y bueno, y me pasó esto también, ¿no? Venía bien entrenando y de repente no podría entrenar más. Entonces, bueno, la verdad que dije, bueno, si yo quiero hacerlo y algo tengo que hacer en este tiempo. Entonces, bueno, traté de buscarle la vuelta para hacer algo en casa que me sirva para cuando me toque volver, por lo menos no estar totalmente desconectada, ¿no? Entonces, bueno, yo ponía ese ejemplo. Creo que si uno quiere y realmente siente ese compromiso, más allá de lo que después nos haya pasado a todos a nivel de emociones, ¿no? En la cuarentena hay días que no quería saber nada,
por ahí descansé un mes que no hice nada y después vuelvo. Más allá de eso, digo, a nivel general, pero siempre creo que también tiene que ver, es como un ida y vuelta, ¿no? Esto que decía, el nivel de compromiso del profe y el del alumno, ¿no? Yo por ahí digo, ay, no se comprometen, pero por ahí yo no se lo generé, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que sí creo que se puede hacer algo, por lo menos. No sé si mejorar, grandes mejoras, pero sí se le puede sacar provecho. Pero bueno, todo depende de la propuesta, del compromiso de ambas partes. Y bueno, en el entender también las situaciones personales, ¿no? Lo que venimos hablando y buscarle la vuelta también a eso. Claro, yo creo que más que nunca depende precisamente de ese compromiso, en este caso individual, ¿no? Porque, pues, bien lo dices, si tienes la intención, más allá de que se considerarán o se podrá empatizar por muchas de las circunstancias que puede pasar cada uno de los atletas, pues ese nivel de compromiso, ¿no? Yo qué voy a hacer por mí, ¿no? Creo que eso es fundamental en este momento. Y Ceci, desde tu punto de vista, ¿cuáles son las mayores desventajas físico, técnico, tácticas que se originan al no poder dar seguimiento puntual al plan de trabajo por esta contingencia? Y yo creo que las mayores dificultades o desventajas son a nivel táctico, porque justamente al no poder encontrarte con un otro, aunque sea tu compañero que está del otro lado, es difícil. La verdad que yo he tratado de todos los ejercicios que hacíamos, que por ahí apuntaban a la técnica, en casa yo por lo menos trataba de, la verdad y felicito a mis alumnas porque han hecho un gran trabajo, de que por lo menos visualicen la cancha, se imaginen a un otro, algo, se imaginen en alguna posición en la cancha, que es difícil, ¿no? Porque por ahí vos estás en tu casa, tenés la pared, el placar, la puerta y no tenés el espacio de la cancha. Así que en ese sentido las recontra felicité porque es muy difícil. Pero bueno, en ese sentido creo que fue la mayor desventaja, si bien tratando de siempre mantener un hilo, ¿no? Yo soy muy de... mi forma de pensar es que todo está relacionado con la táctica, ¿no? Con lo que uno hace al enfrentarse con un otro y tratar de hacer lo mejor posible, trabajar mucho desde lo mental, ¿no? Todas esas decisiones que uno toma. Y bueno, la verdad que traté con quizás la parte hablada de conectarlo, pero bueno, creo que fue donde más se originaron desventajas. Que igualmente creo que al volver a encontrarse con algún rival en algún momento, no va a ser tampoco tan difícil la conexión, porque uno si ya viene jugando lo tiene incorporado, pero bueno, medio que se pierde, ¿no? Obviamente. Y después, bueno, y físico-técnico, creo que también lo que veníamos hablando, depende de lo que haya hecho cada uno. Obviamente que si uno, esto es como en las vacaciones, ¿no? Creo que nos ha pasado a todos decir, bueno, termino en diciembre, descanso todo enero, no hago nada, lo sumo peloteo en la playa y ya está. Y vuelvo en febrero y en febrero parece que no jugaste nunca al vóley, que la pelota es cuadrada, ¿viste? Pero nos ha pasado a todos. Entonces es un poco eso, siempre que uno deja un tiempo, más allá, por eso digo, si uno se mantuvo haciendo algo y no queda tan lejos, no es tan grande esa brecha, ¿no? Con la realidad cuando uno vuelve. Pero si uno deja, si bien el cuerpo tiene memoria de los movimientos, pero bueno, hay un estado que se pierde un poco, ¿no? Para algunas personas va a ser más fácil recuperarlo más rápido, para otras va a costar un poco más. Por ejemplo, a mí, que yo tengo en este deporte nuevo, que tengo poca técnica, y me cuesta mucho ahora retomarla, porque la verdad que no tenía mucho nivel, digamos, técnicamente hablando, para retomarlo rápido. Así que bueno, depende. Pues si hay gente que estuvo entrenando más físico, y bueno, volverá bien, cuando tenga que volver a los entrenamientos presenciales, un grupo, y si no, hay gente que le costará un poco más. Todo depende también de cada individuo, de sus capacidades y su condición física. Pero bueno, creo que, como te decía, se puede. Hay que ver, bueno, cada uno lo que fue trabajando o no en este tiempo. Pero sí, para mí la gran desventaja es a nivel táctico, y también a nivel grupal, ¿no? Porque entenderse con el compañero, esas cosas, bueno, ahí vuelvo al ejemplo de las vacaciones, ¿no? Uy, yo venía re bien con fulanito, siempre hacíamos pases y nunca se nos caía, y de repente vas al primer entrenamiento después de las vacaciones y son un desastre los dos, ¿viste? Entonces, bueno, pasa a ese nivel, me parece que es donde nos va a costar más,
porque es el contacto con el otro, ya sea el rival o el compañero. Pero bueno, ahí tendremos que hacer un trabajo quizás más intensivo cuando se pueda intercambiar la pelota. Sí, así es. Oye, ya nos habías comentado un poquito sobre esta parte, pero te lo pregunto nuevamente. ¿En Argentina hay alguna o algunas ligas, ya sean profesionales o amateur, que ya realicen encuentros de manera regular? Claro, bueno, a nivel selecciones, ya vienen entrenando hace varios meses y ya, no sé si empezaron, no, la selección, ninguna de las dos empezó ningún encuentro, quizás algún amistoso, pero bueno, eso depende porque hay muchos países que todavía tampoco pudieron retomar sus entrenamientos. Pero sí a nivel, bueno, esto que te comentaba, ayer justo empezó la Liga Argentina de vóley masculino, así que bueno, por lo menos esa es la única competencia acá en Argentina que está presente, ¿no? Ahora que empezó y que por ahora se mantiene. Sí sé también, porque hay varios jugadores o jugadoras de Argentina que se fueron a jugar a otros países, a otras ligas, que bueno, por ejemplo, ha pasado en Italia, que arrancó también la liga y ahora la tuvieron que cortar porque hubo un rebrote. Así que bueno, esos jugadores quedaron ahí pobres también parados, esperemos que recuperen pronto. Pero bueno, sí, a nivel de alto rendimiento son los, como te decía, los primeros que pudieron empezar a entrenar y ahora, justo esta semana, a competir. Esperemos bueno, que siga de ahí para abajo, como hicimos con los entrenamientos, que se pueda ir volviendo a la competencia de a poquito. Claro. Oye, si tienes alguna recomendación, además de las ya conocidas por todos, para aquellos que tengan ya la intención de regresar a las actividades presenciales, obviamente donde sea permitido, porque como bien lo has comentado, en cada país es diferente, ya sean entrenamientos, encuentros, algo en especial, algo específico de tu experiencia. Y yo primero, si es alguna actividad física, como te decía, pensaría en algo básico, progresivo, ¿no? O sea, no arrancar con todo. Más allá de si, por ejemplo, si estuvieran entrenando virtualmente, más allá de eso, ¿no? Porque también no es lo mismo entrenar en casa que entrenar en el club, quizás con algún elemento, algún peso que en casa por ahí no lo tenía o era distinto. Entonces empezar de forma suave, movimientos básicos, ir agregando de a poquito mayor dificultad, ya sea desde lo físico como desde lo técnico también, ¿no? Quizás no pensar en la exigencia que le pondríamos si estuviésemos en un año competitivo o si hubiésemos entrenado todo el año, tener en cuenta esas cosas, ¿no? El estado básico de la persona en todo sentido, ¿no? Ya sea desde lo físico como desde lo social, lo psicológico, porque por ahí de repente le exijo mucho desde lo psicológico y no puede el jugador o hace mucho tiempo que no recibe tanta información, entonces hay que también saber entender esas cosas, ¿no? Creo que eso como principal. Y después, bueno, también un poco lo que me pasó a mí ayer, por ejemplo, estábamos entrenando y de repente tenías una que te contaba una cosa que le había pasado, que había terminado el colegio, esas cosas también darle espacio a eso, porque si bien estamos entrenando, me parece que es parte que es algo necesario, es parte de la emoción y de la energía que trae la jugadora por empezar a encontrarse de nuevo con gente. Entonces esas cosas darle lugar, si bien sin dejar de lado el entrenamiento, tratar de darle ese espacio porque va a fortalecer, me parece, también el vínculo grupal y con uno mismo, ¿no? Como entrenador, ese vínculo que no es de amigos, obviamente, pero que es interesante. A mí me gusta cuando también uno genera que tu alumno te quiera contar cosas, porque el día de mañana te va a contar cuando le pase algo serio, te va a contar cuando le duela algo. Si bien a veces hay que ponerle un freno, a veces que se emocionan y hablan un montón, está bueno generar eso, ¿no? Que sea distinto al contrario, que no te quiera contar nada. Me parece que es algo importante, ¿no? Esa comunicación, tratar de generarla o de darle ese lugar que hoy en día quizás se merece, porque además tuvimos todos mucho tiempo encerrados y la verdad que la comunicación a veces fue muy poca, muy escasa. Entonces, bueno, dar ese espacio y después ya nos encaminaremos a volver a como entrenábamos y con quizás alguna exigencia un poco más, a poner otro tipo de normas de convivencia por ahí un poco más estructuradas, ¿no? Pero sí, creo que esos son mis dos consejos, ¿no? En base a la experiencia
que tengo y que tenía. Perfecto. Oye, ¿cuál es tu experiencia, bueno, no tu experiencia, perdón, tu perspectiva de lo que sucederá con el voleibol en el contexto mundial? Hablábamos hace rato de Italia, ¿no? Con la llamada o con la ahora llamada segunda ola del coronavirus. Primero espero que no llegue, esperemos que no se dé, primero, antes que nada. Y bueno, y la verdad que, a ver, yo también una cosa que íbamos pensando cuando se empezaban a abrir algunas cuestiones, tengo por ahí conocidos en otras provincias que me decían, no, acá ya está, ya terminó la cuarentena, y de repente pasaba esto, no volvía a subir la ola de contagios y todos adentro de vuelta. Y yo decía, la verdad que prefiero seguir en cuarentena, todo de corrido, a abrir y después volver, porque uno también ya se va soltando y acostumbrando de vuelta y tener que volver a casa, es la verdad que es una noticia bastante no muy grata, ¿no? Así que bueno, la verdad que asumo que si vuelve a suceder, y bueno, volveremos atrás con esas cuestiones. Y bueno, y ahí habrá que evaluar también si vuelve a suceder y tenemos que estar un tiempo adentro de vuelta, cómo es ese contacto, ¿no? Yo creo que hoy en día, después de todo este agotamiento que tuvimos en el año, quizás si nos vuelve a tocar ahora, bueno, y dejaría a mis alumnas en paz, que tengan sus vacaciones, y que cada una haga lo que pueda, lo que le surja, lo que tenga ganas, y después nos volveremos a encontrar en algún mes, porque también me fui dando cuenta de eso, ¿no? A lo largo de todo este tiempo, quizás yo quería 2 veces por semana encontrarme, y después me fui dando cuenta que era mucho, que era demasiado carga virtual, ¿no? El sentarse y tenían estas clases, más las del colegio, más las de inglés, entonces ya era mucho, entonces tuve que dar respiros porque era mucho, no prefería que tener más, menos veces, que tener menos cada vez que iban juntándome, teniendo encuentros. Así que bueno, ojalá que no pase, y si no, bueno, nos tendremos que cuidar de vuelta, ¿qué le vamos a hacer? Y volver a encontrarle la vuelta, en este caso, bueno, yo les daría vacaciones, después retomaremos de alguna forma. Sí, bueno, que sigan peloteando, ¿no? Como les digo siempre, que sigan teniendo contacto con la pelota. Oye, y pues ya viendo toda esta situación, ¿tú qué opinas? ¿Tendremos voleibol olímpico para 2021? Está complicado. Hay que ver primero si tenemos Juegos Olímpicos para el 2021. Ojalá que sí, la verdad que hay algo que creo que nos afectó a todos el verlo, ¿no? Salía, por lo menos acá en Argentina, salió bastante en las noticias esto, ¿no? Cómo afectaba a los deportistas olímpicos. Acá nosotros no tenemos muchos deportistas olímpicos, entonces, bueno, la verdad que los que venían entrenando y se venían preparando, te daba mucha lástima que no hayan podido tener sus Juegos Olímpicos desde este año. Así que bueno, esperemos que se dé para el año que viene. Sé que, por ejemplo, en varios deportes se volvió, o sea, los deportistas de los seleccionados fueron a competir a otros torneos internacionales en otros países. En el caso del vóley no, pero bueno, en otros sí. Entonces, bueno, eso también está bueno, es una forma de volver a ponerlos en carrera. Pero bueno, ojalá que sí. Vamos a ver. Esto va de la mano de la pregunta anterior, ¿no? Esperemos que no haya segunda ola y que se pueda. Hay que ver, bueno, obviamente también la situación en la que están todos los países que participan de los Juegos Olímpicos, porque si puede participar la mitad y la otra mitad no, y tampoco sé si vale la pena, ¿no? Me parece un poco injusto. Así que bueno, mientras sea lo mejor para el mundo a nivel salud, y bueno, yo creo que todos entenderemos lo que se decida, ¿no? En ese caso, en base a lo que esté pasando. Efectivamente. Ceci, un mensaje final sobre este tema. Y bueno, creo que ya di, ¿no? Como una perspectiva general durante toda la charla. Me parece que tiene que ver, como digo, ¿no? Nos puso en la cuarentena, el coronavirus en general, nos puso en un gran desafío a nivel personal, a nivel los que dirigimos equipos, a nivel también, o profes de escuela también, ¿no? De universidades, de ver cómo hacíamos para resolver esa situación. Y yo creo que en sí hay que felicitar a todos los que han transitado este año, profesores, alumnos, jugadores, todos, porque haberlo transitado y estar bien, medianamente cada uno en su situación, pero bien,
a fin de cuentas me parece súper importante. Por eso digo, felicitar las dos partes, ¿no? Tanto el docente como el alumno, que lo supo llevar también. Y bueno, y también me parece que que nos tiene que servir a nosotros como un mensaje de pensar ciertas cuestiones, ¿no? Yo en las capacitaciones que di, por ejemplo, daba un par de preguntas así para reflexionar, ¿no? Que a mí me gusta hacérmelas a mí, y me gustaría que todos los docentes nos las hagamos cada tanto, ¿no? Bueno, conozco bien a mis jugadores, les transmito mi experiencia, les doy un mensaje positivo, porque a veces nos perdemos, como en el día a día, vamos a full, digamos, con todas nuestras cosas y nos perdemos de esos detalles que son re importantes, porque nosotros desde nuestro rol estamos formando personas y fue justamente eso lo que me llevó a mí a decidir a ser profe de educación física, o no, pero me llevó a que sí, entender eso, ¿no? Que uno desde ese lugar puede, como mismo a los padres, ¿no? Es otra educación también, puede con algún mensaje, por más chiquito que sea, motivar un montón, inspirar un montón a ese chico, a esa persona, o al contrario, o destruirlo, su autoestima, su personalidad. Entonces me parece siempre importante repasar eso, ¿no? Bueno, a ver qué mensaje estoy transmitiendo, para ver si es algo bueno, ¿no? A veces pasamos por alto quizás detalles que no nos damos cuenta en el día a día de nuestra comunicación o en nuestro ejemplo, ¿no? Lo que decía antes, y bueno, y es súper importante tenerlo en cuenta. Así que bueno, la verdad que como conclusión eso, felicitar a todos los que hemos sobrevivido a este año, alumnos, docentes, médicos sobre todo, y bueno, siempre tratar de todo esto que nos tocó vivir, sacar bueno, lo positivo. Ahora fue una pandemia mundial, mañana será otra cosa, y bueno, sacar lo positivo de eso y ver qué hacemos, ¿no? Tratar de no paralizarnos y quedarnos congelados, sino siempre tratar de buscarle algo bueno y el para qué, ¿no? Que siempre algo bueno vamos a tener para transmitir o para reflexionar a nivel individual o con nuestros alumnos, equipos. Así que eso me parece lo más importante. Y bueno, y ojalá que no sea necesaria otra pandemia mundial para ponernos a reflexionar, ¿no? Que nos obligó un poco a todos estar en casa y decir, bueno, ahora como que te encontrás con vos mismo, bueno, que no sea necesario tampoco tanto una pandemia mundial, sino que bueno, que sea un ejercicio que podamos hacer día a día, ¿no? Y bueno, obviamente todo lo que tiene que ver con a nivel social, tratar de ser más comprensivos y entender, ¿no? Creo que esto, así, yo pienso que nos haya llegado un virus que se transmite justamente, que en realidad uno usa el barbijo para proteger al otro, ¿no? No tanto a uno mismo. Esas cosas me parecen valores fundamentales que es un mensaje, ¿no? Para todos nosotros, me parece, bueno, de ponernos en el lugar del otro, no tanto de interesarnos por uno, sino tratar de ver qué le pasa al otro y de esa famosa empatía, ¿no? Que tenemos que tener. Así que bueno, todo ese es mi mensaje. Muy bien, gracias, Ceci. Bueno, vamos a invitar a Moni que se integre para ver si tenemos algunas preguntas de parte de los participantes. Y bueno, Moni será quien te las formule para que nos hagas favor de responderlas, Ceci. Gracias. Dale. Bueno, buenas noches, Ceci. Mi nombre es Mónica. La verdad, me da mucho gusto tenerte con nosotros. Principalmente, gracias por tu tiempo. Y bueno, gracias a usted. Ahorita te voy a leer textualmente las preguntas que nos han hecho durante la transmisión, ¿vale? Dale. Muy bien, la primera pregunta es de Aldo Peralta y dice, ¿cuáles son las principales dificultades con las que te encuentras al entrenar con categorías de menores? En realidad no sé si lo plantearía como dificultades. Yo creo que cada grupo y cada persona tiene su forma de ser, ¿no? Y también de ser individualmente y de ser en grupo. Creo que lo más importante es tener claro uno qué cosas quiere transmitir, ¿no? De entrada. Entonces, ya sea valores, técnicas, tácticas. Entonces, con eso uno va también educando y guiando a ese grupo. Yo siempre pongo este ejemplo que me gusta en esos torneos que les comenté, que hay muchos equipos participando,
ponerme del lado del observador, ¿no? Entonces me pongo a ver algún partido, observo a las chicas, a ver cómo son, más que cómo juegan, cómo son, ¿no? Cómo se manejan, si se pelean con el árbitro o no, esas cosas. Y vos ves al grupo de chicas y decís, uy, qué peleadoras que son, ¿eh? Y vas y ves a la entrenadora y te das cuenta que es igual. Y después vas a ver al grupo de padres que acompaña y es igual. Entonces creo que todo ese contexto uno como entrenador lo crea, ¿no? Ya sea para bien o para mal. Creo que eso es como la gran educación, ¿no? De educar en general, en hábitos, en valores, en técnicas, en tácticas. Me parece que si uno lo tiene claro desde el principio, después obviamente va a ver qué sucede y hay que hacer algún ajuste, pero siempre va a apuntar a un buen resultado. Después funcionará o no, habrá que cambiar alguna cosita, pero más allá de dificultades, por ser menores, digamos, me parece que no hay ninguna en especial. Sí hay que tener en cuenta, como decía, que hay un cierto momento, obviamente si es femenino o es masculino, actúan distinto, cada individuo actúa distinto, pero bueno, en general hay ciertas diferencias. Y también tener en cuenta esto, si es una edad donde empieza a entrar en la adolescencia, cambian varias cuestiones, ¿no? Sobre todo la mirada del otro empieza a pesar un poco más, empieza también a pesar las relaciones, ¿no? Quizás cuando era más chica no le interesaba si se llevaba bien con la otra o no, o estaba todo bien con todas, y de repente empieza a tener alguna cosita con alguna, o porque ¿viste? El novio de la otra. Bueno, entonces ahí todo eso, hay que saber qué espacio darle, ¿no? No centrarse en eso, obviamente, pero saber que es una persona y que le pasan un montón de cosas en ese momento en especial. Entonces, bueno, saber cómo trabajarlo. Por eso digo que es importante tener una base, una idea de todo lo que uno quiere y espera y quiere transmitir para después saber por dónde ir cuando pasan esas cosas, ¿no? No decir, ¿y ahora qué hago? Muy bien, gracias. La siguiente es del Centro de Iniciación y Desarrollo del Voleibol y dice, ¿qué actividades priorizas en los entrenamientos en las categorías de base? Bien, en realidad creo que en ese sentido hay una tradición que se está rompiendo en este momento. Antes quizás el entrenamiento tradicional eran ejercicios de la técnica primero, ¿no? Contra la pared, muchas repeticiones, bien específico, lo que se llaman los ejercicios súper analíticos, ¿no? Que es bien un pedacito de la técnica o la técnica sola, fuera del juego, quizás más de manera individual. Se empezaba por ahí y después cuando se iba avanzando, o empezábamos por el golpe de arriba, el golpe de abajo y después se avanzaba a otras técnicas y al juego. Eso hoy en día se está rompiendo a nivel general. Justamente nosotros acá en Argentina tenemos un programa que lo creó el presidente de la Federación Metropolitana, que igual es un ejemplo, ¿no? Hay muchos más, que justamente lo que hace es enseñar el vóley, por ejemplo, a nivel escolar, desde el remate y el bloqueo. Y empiezan jugando 2 versus 2. Entonces, quizás en otro momento era impensado eso, ¿no? ¿Cómo empiezan jugando, rematando, bloqueando si no saben ninguna técnica? Pero justamente lo que hace es motivar esto, ¿no? Lo que hablábamos de la importancia de resolver con lo que tiene y de tomar decisiones y de ver alguna táctica, quizás sin saber ninguna técnica todavía, ¿no? O sin haberla practicado especialmente. Entonces, la verdad yo soy más de ese estilo, de empezar por el juego reducido, no hace falta que sea 6 versus 6 porque ahí tiene otra dificultad, pero empezar por el juego reducido o que tenga siempre un momento presente en el entrenamiento, el juego reducido, quizás más en el principio, dependiendo obviamente de los objetivos que uno quiera trabajar, pero empezar con un 1 versus 1, 2 versus 2, más que nada porque también le da mucho volumen de toque de pelota, ¿no? Es 1 contra 1, la toco yo, la toca el otro y no hay nadie más, que es importante en las categorías inferiores eso, que toquen mucho la pelota, y además empieza a desarrollar ciertas cuestiones tácticas, ¿no? Yo siempre digo que me pasa por ahí cuando empieza alguien, yo lo primero que le digo es, bueno, lo que yo espero de vos, el vóley es un deporte donde la pelota no tiene que picar, porque si pica es punto para el otro. Entonces, primero quiero que no pique. Cuando esté de tu lado, que no pique. Te tirás, le pegás con el pie, lo que sea, pero que no pique. Porque también por ahí pasa que cuando recién arrancan
no se mueven, ¿no? Como que esperan que la pelota venga a uno. Pero por ahí al decir esto es algo que me ha funcionado bastante bien. No, lo único que quiero de vos es que no pique. Entonces ya tienen una concentración por ir a buscar antes de que toque el piso, ¿no? Ir a buscar la pelota. Y después que lo que van sumando de técnica, ya sea el golpe de arriba, el golpe de abajo, lo que sea, es importante. Ya es una herramienta que sumaron a su bagaje de herramientas. Entonces, con eso se pueden hacer un montón de cosas, porque todos los puntos valen 1. Entonces, si vos sabés golpear de arriba, ya tenés una herramienta para usar. Ahora la tenés que aprender a usar, ¿no? La sabés hacer, bueno, ahora hay que aprender a usarla para hacer algo táctico, ¿no? Entonces, bueno, mi estilo es ese, más ir por la táctica y por el juego reducido, y después ir metiendo de a poquito las técnicas, no centrar tanto el tiempo de entrenamiento en contra la pared, muchas 150 golpes, que bueno, ahí, como digo, antes se entrenaba así y hay gente que lo sigue utilizando, es válido también, ¿no? Obviamente. Pero bueno, para mí eso, mucho contacto con la pelota y que ya tengan una idea de la táctica, de cómo funciona el juego en el sentido de ¿para qué, no? Quiero hacer el punto, bueno, entonces tengo que ir a buscar eso y que no pique de mi lado. Muy bien, gracias. La siguiente pregunta es de Sergio Hernández y dice, con la pandemia, ¿qué mensaje imparte a las categorías menores para que no dejen o abandonen el deporte en un futuro? Bueno, yo más o menos es el mensaje que doy siempre cuando se me acerca quizás alguna jugadora que, o noto que alguna está en duda, que no sabe si seguir o no entrenando, que por ahí puede pasar en edades inferiores, como hablábamos antes, ¿no? Por ahí es una edad donde prueban muchos deportes o muchas actividades. Entonces, es entendible, ¿no? No le voy a decir, no, dejá gimnasia y venía, y no, bueno, que haga lo que tenga ganas de hacer, ¿no? Pero cuando ya están metidos en el deporte, y pasa eso, ¿no? Por alguna razón u otra, ves que está como por abandonar o está en duda, primero, obviamente, charlar con esa persona, ver por dónde viene la cuestión. Me ha pasado ahora en pandemia, y quizás no es que no tenga ganas o que no le gusten los entrenamientos o que no le guste el grupo, sino que está agotada, ¿no? No quiere saber más nada con los entrenamientos virtuales. Entonces, bueno, quizás el año que viene, cuando volvemos con la pelota, está ahí, es la primera en llegar, pero ahora no quiere saber más nada. Y bueno, y también lo tenemos que saber respetar, ¿no? No lo vamos a obligar. Yo siempre busco que no la pasen mal, ¿no? Que vengan a disfrutar, más allá de perdemos, ganar, que disfruten. Y bueno, un poco lo mismo, ¿no? Entonces, primero hablar con ella o con los padres, en el caso que sea necesario, a ver qué está pasando. Y después, lo que siempre me gusta pensar, porque a mí me ha pasado, es el recordar por qué empezamos, ¿no? Y por qué empecé y decidí quedarme. Y porque me gustaba el club, y bueno, entonces quizás solo con recordar eso es suficiente. O no, o necesita dejar un tiempo, me ha pasado también, deja 2 meses, 3 meses y después vuelve. Y probé con otra cosa, no me gustó, extrañaba el club y volví. Entonces creo que también el que uno le dé ese espacio a que pruebe otra cosa, a respetar las decisiones del otro, por más que sea chico, es importante porque después genera eso, ¿no? Y quizás en un año vuelve, o en 2 meses vuelve, o bueno, fue más feliz en otro deporte y buenísimo, yo con eso estoy contenta. Después vendrá alguien más que le guste y se quedará. Pero siempre cuando uno está medio perdido, que nos pasa a todos, recordar el por qué empecé y qué era lo que yo realmente disfrutaba. Porque a veces lo recuerdo y digo, esto, ¿y ahora qué pasa? Y me enojo más rápido porque no lo disfruto, porque, no sé, me enojo conmigo mismo. Y bueno, por ahí eso lo podemos dejar de lado y volver a recordar por qué empecé o por qué decidí quedarme, ¿no? En el club, en el equipo. Así que esa sería mi recomendación. Muy bien, gracias. La siguiente pregunta es de Daniela Pérez Díaz y dice, ¿consideras que el nivel de juego al regresar de la cuarentena ha disminuido o se ha mantenido? Y bueno, un poco lo que decíamos, ¿no? Depende mucho de lo que hayamos hecho en casa, en la cuarentena. Pero bueno, nos va a pasar, vuelvo al ejemplo de las vacaciones, ¿no? Creo que algunos habrán tenido alguna vacación más larga de haber estado en casa sin hacer nada durante 3 meses, más de lo normal, ¿no? De las vacaciones normales. Otros más cortos habrán hecho algo. Así que bueno, depende, la verdad que depende. Y también depende el grupo, dependen los jugadores. Hay jugadores que enseguida conectan de vuelta con el juego y a la semana ya están de vuelta
como si no hubiese pasado nada, y hay otros que necesitan un poco más de tiempo. Por eso decía esto, ¿no? De recomendación para volver, de tener en cuenta esas cosas, ¿no? De no ir con todo de golpe, de tener ese lapso y también hacérselo saber a los jugadores, ¿no? Porque nos pasa como jugadores, bueno, vuelvo y me sale cualquier cosa, y decís, ay, por favor, no puedo creer, y uno se frustra, ¿no? En esa semana o mes que no sale nada, y hacerles saber, quédense tranquilos, no va a salir nada, o sea, es normal, tengan paciencia, ténganse paciencia ustedes mismos, al compañero, la compañera, que ya vamos a retomar el ritmo. Me parece que si bien es distinto cuando es un equipo que está marcado por los tiempos de la competencia, ¿no? Nosotros, por ejemplo, competimos todos los fines de semana. Entonces, bueno, uno tiene que seguir un ritmo. Pero también pensar que no nos corre nadie, ¿no? No porque ahora, o sea, estamos todos en la misma situación, todos estuvimos parados, estamos volviendo, ahora, más tarde, más temprano, más, menos, pero bueno, nadie nos apura, démosle tiempo a ese proceso que es volver a adaptarse, ¿no? Readaptar el cuerpo, readaptar la mente, así que bueno, el nivel de juego, y bueno, eso va a depender de lo que estuvimos haciendo, del grupo, de lo que hagamos cuando volvamos, bueno, un poco de todas esas variables, ¿no? Que pueden pasar en un grupo y también dependiendo del entrenador y todos estos mensajes que vamos transmitiendo, ¿no? Nosotros. Sí, muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Julia Díaz y dice, en México vienen semanas difíciles por el aumento de contagios. ¿Es conveniente que nuestros hijos acudan a entrenar aún con las medidas mencionadas o esperar mejores condiciones? Y ahí, bueno, la verdad que va a depender de cada familia. Yo creo que lo importante es desde la institución, ¿no? Desde el club, el profesor, lo que sea, respetar, ¿no? Esa decisión. Nosotros ahora volvimos y expresamos a las familias que era opcional, que no es obligatorio, que no pasa nada si no viene, porque es entendible, ¿no? La verdad que lo tenemos que respetar. Hay gente que todavía no se anima, por ejemplo, a subirse a un colectivo, a un tren donde hay más circulación de gente. Entonces, bueno, eso hay que respetarlo. Así que, bueno, la verdad que depende de lo que ustedes decidan. Lo que decidan va a estar bien. Ya sea no ir o ir. Lo importante, siempre lo primero es la salud, más allá de, si bien el deporte es salud, si está bien hecho, bien orientado. En este caso, priorizamos eso, por eso también yo decía esto, ¿no? Bueno, y si no, me pasó, y si volvemos en una plaza, yo prefiero que estemos dentro del club, también con todas las medidas legales correspondientes, así que bueno, la verdad que ahí evalúen eso. Lo primero es la salud, fíjense cómo va evolucionando la situación, y si no, ante la duda, en este caso, como es algo bastante importante, no es una pavada, quizás puedan elegir no ir, y bueno, por eso, lo importante es que sea respetada esa decisión, ¿no? Desde la otra parte. Creo que igual todos lo entendemos y lo respetamos, pero bueno, pues si lo que decidan va a estar bien. Confíen en su salud y bueno, en sus decisiones. Sí, muy bien, gracias. Y por último, Aldo Peralta pregunta, ¿qué es y cómo se prepara un mate? ¿Y por qué les gusta tanto a los argentinos? Bueno, ahí en México nada, no se toma mate, no existe. ¿O sí? No. ¿Qué es un mate para ti, por ejemplo? Tal vez sea lo mismo, pero con diferente nombre. Lo mismo. Ah, bueno. El mate tenemos, bueno, distintos recipientes para ponerlo, puede ser de vidrio, de madera, de plástico. Lo que hacemos es ponerle yerba mate. Después cada uno lo puede dejar así o le puede poner azúcar, miel, alguna hierba también en la yerba. Y después, bueno, le ponemos la yerba y el azúcar, si es que le pones azúcar, lo batís para sacarle el polvillo, tapás la boca y lo batís. Ahí te va a quedar todo el polvillo en la mano. Hay yerbas que tienen más polvillo, menos, más palos más grandes, más chiquitos. Después ahí se hace como una pendiente, ¿no? De yerba, queda ahí como una pendiente. Y en ese huequito que queda le pones un poquito de agua tibia o agua fría y ahí le encajás la bombilla, que se mete tapando con el dedo gordo la apertura, ¿no? Le pones la bombilla y ahí ya empezás a cebar en ese huequito, ¿no? Tratando de que quede un poco de yerba seca para después ir
renovándola, ¿no? Porque lo que pasa es que después se lava, entonces te queda el agua con todos los palitos flotando, ya cuando pasan varios mates, entonces como te queda un poco de yerba seca, la vas como incorporando, como cuando uno incorpora la harina en algo que va mezclando, bueno, así, vas incorporando la yerba con el agua, y nos gusta tanto, la verdad, no sé por qué. En realidad está tan instalado que uno crece ya con el mate al lado. ¿Sí? Por lo general, la mayoría de las familias hay un mate en cada casa. Después lo probás, por lo general cuando lo probás es horrible, después te empieza a gustar el sabor. Hay gente que empieza a probarlo dulce con azúcar porque si no por ahí es muy amargo, depende de la yerba, hay yerbas más fuertes. Entonces, después ya le empezás a agarrar el sabor. Hay gente que toma desde chiquitos o de más grandes. Yo, por ejemplo, lo tomaba desde chiquita, pero cuando empecé en mi adolescencia, hablando de la adolescencia, lo que a mí me pasaba era que entre comidas picaba alguna cosa y comía, entonces ahí empezaba a comer cualquier cosa. Entonces cuando empecé una dieta con la nutricionista, todo, entonces dije, ¿qué hago entre comidas? Porque me agarra hambre, tengo ganas de comer. Y ahí apareció el sanador mate, entonces entre comidas, mate, como es líquido, te llena la panza, mate, y ahí lo empecé a incorporar todos los días, en todo momento. Acá nosotros en los clubes siempre está presente el mate. Tenés que tener cuidado de que no se ligue un pelotazo y te rompe todo, te tira toda la yerba. Hay que tener cuidado, hay que tener de plástico por las dudas. Sí, mejor. He roto cada termo, cada mate, pero acá se acostumbra mucho. Es que es también muy, muy social. Ahora no, porque no lo podemos compartir. Pero el compartir el mate se da mucho en las reuniones. Entonces, bueno, yo justamente cuando se podía compartir el mate antes del coronavirus, yo incitaba también a mis jugadoras que en los tiempos libres, o por ejemplo cuando jugamos las jornadas de competencia, empieza con las más chicas y después son muchos partidos, entonces bueno, que después de jugar se queden tomando mate, mirando a las categorías siguientes. Entonces bueno, el mate es creo que nos gusta tanto por eso, porque implica como convidar un mate, charlar, como el encuentro, ¿no? Con otros. Ahora bueno, está cada uno con su mate, porque no lo podemos compartir, nos ha cortado... Sí. Nos ha cortado el compartir, pero bueno, claro, de lejos, pero cada uno con el suyo. Así que bueno, creo que por eso nos gusta tanto, indica juntada, ¿no? De gente, compartir un momento. Muy bien, muy curioso, la verdad, es algo que yo no sabía y que yo creo que por algo se preguntó aquí. Muchas gracias por responder todas las preguntas, y muchas gracias otra vez por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes. La verdad que me encantó la propuesta, estoy súper contenta. Y bueno, acá ya hemos hablado en backstage, fuera de extraoficial, de seguir en contacto. Así que eso es lo más lindo. Y siempre, bueno, hablando de la pandemia, ¿no? Y de lo positivo, me pasa esto, que quizás si nunca hubiese habido una pandemia mundial, ¿quién iba a decir que estábamos hablando ahora? De Argentina a México, son cosas que creo que fue una maravilla que sucedió de todos esos encuentros internacionales que han sucedido internacionales, o mismo acá en Argentina, hablando con alguien del sur que ni siquiera me hubiese imaginado. Eso me parece súper, súper positivo y para guardar, ¿no? Como para seguir en contacto y sumar cosas que nos sirven a todos. Así que recontra agradecida a ustedes que se hayan animado a invitarme y a conocerme, y lo mismo al revés. No, por el contrario, Ceci, nosotros estamos muy agradecidos. Y mira, hay algo muy sencillo que tenemos preparado para ti. No es un mate. No es un mate. No es un mate. Pero de verdad es con mucho aprecio y para mostrar un poco nuestro agradecimiento por el que hayas aceptado esta invitación. Y bueno, pues estaríamos pidiéndole a nuestro técnico que nos ponga en pantalla, por favor, Aldo. Si no se fue. Es un pequeño reconocimiento que, bueno, en este momento desafortunadamente no te lo podemos entregar de manera presencial, pero obviamente te lo haremos llegar de manera electrónica. Y bueno, me quiero permitir
darle lectura, y dice: el Centro de Iniciación y Desarrollo Deportivo Integral, el Serial Regional Deportivo y el Centro de Iniciación y Desarrollo del Voleibol otorga el presente reconocimiento a Cecilia Stang por su destacada participación en el ciclo de charlas deportivas 2020 con el tema El voleibol en tiempos de pandemia, perspectiva de una entrenadora profesional, el día 11 de diciembre de 2020. Ceci, de verdad estamos muy agradecidos contigo por haber aceptado esta invitación. Te lo haré llegar, insisto, vía electrónica. Sin embargo, como bien lo comentaba, si es algo que yo quisiera comenzar a adelantar a quien nos está acompañando, y bueno, que por supuesto más adelante lo daremos a conocer ya con más detalle. Estamos invitando a Ceci para que nos haga favor de formar parte de nuestro primer curso que vamos a llevar a efecto en un tiempo más adelante. Ya estamos estructurándolo. Va a ser un curso internacional donde, bueno, estaremos presentando varias personalidades que estarán aplicándolo, y entre ellos, bueno, Ceci nos hizo favor de aceptarnos la invitación también para esta actividad. Insisto, más adelante les daremos detalles. Va a ser un curso muy interesante. Por supuesto, estamos buscando que este curso tenga validez oficial, porque eso es fundamental. No queremos entregar solamente una constancia de participación, sino queremos que tenga valor curricular. Entonces, bueno, estamos trabajando en todo esto, y bueno, quería adelantarles esta parte, ¿no? Y desde luego que, Ceci, yo quisiera que tomaras en consideración, en el momento en el que esto ya nos lo permita, en que podamos superar absolutamente todas estas situaciones, independientemente de ese curso que estaríamos haciéndolo a distancia, ojalá y podamos coincidir en muchas circunstancias para que puedas aceptar una invitación a México y que nos puedas visitar. La verdad es que a nosotros sería algo muy importante. Sabemos que hay muchas cosas que hay que coordinar primero, sin embargo, sí. Bueno, quiero hacer la invitación desde ahorita. Digo, por supuesto que con el tiempo suficiente para que lo podamos hacer muy bien, pero sí me gustaría, pues literalmente comprometerte a que nos pases para visitar México y visitar Tulancingo Hidalgo. Bueno, por supuesto, yo no conozco México, así que sería recontra interesante, me encantaría. Así que obviamente que acepto la invitación a todo, a todo lo que me inviten yo voy. Así que bueno, por supuesto. Sí. No, pues te lo agradezco mucho, y pues nuevamente, Ceci, es externarte nuestro agradecimiento por el apoyo de la participación. Tú lo comentabas, creo que esta es una parte positiva de toda esta circunstancia mala que estamos viviendo, que hoy más que nunca nos vimos literalmente obligados a entablar lazos, pues a nivel internacional, ¿no? Y bueno, Totalmente. nosotros con este proyecto que tenemos, pues la verdad es que estamos buscando esta parte, enriquecerlo, y bueno, ya te lo habíamos platicado, y más adelante ojalá lo podamos ir concretando también. Venimos haciendo acuerdos, convenios estratégicos de colaboración con algunas otras instituciones que también, bueno, más adelante se los daremos a conocer a todos los que nos siguen. Y pues bueno, nos encantaría tener en algún momento dado la oportunidad de hacer algún convenio de colaboración allá por Argentina, más allá del apoyo que nos estás brindando, y que bueno, espero ahora ya también se convierta en una amistad. Pues bueno, el que nos pueda hacer un medio para acercarnos a alguna institución, algún organismo que tuviera el interés, te daremos a conocer todo nuestro esquema, y creo que sería un muy buen puente, pues para ir intercambiando experiencias en todos los sentidos, ¿no? Totalmente. Sí, ya lo estuvimos charlando, así que bueno, ojalá que sí. Creo que es una gran propuesta, una gran idea, y que genera muy buenos resultados, ¿no? Creo que todos los que logran ese intercambio internacional, ya sea universidades o instituciones, más allá para donde sea, son experiencias que por lo menos las personas que lo pueden hacer van súper contentas, y es algo también único, ¿no? Que quizás uno, si no tuviese ese convenio, no lo podría realizar, ¿no? Por cuenta propia. Así que me parece re interesante, y ojalá que sí, que podamos encontrar a alguien
alguna institución que pueda hacer ese convenio por acá, por Argentina. Perfecto. Bueno, muy bien. Ceci, te agradecemos muchísimo. Sabemos que hace un poquito más noche allá que aquí y pues bueno, te dejamos descansar y a todos quienes nos hicieron favor de acompañarnos en esta charla, te los agradecemos mucho. La próxima semana tenemos una charla con el doctor Rutger Campos, analista, pues bueno, de los mejores que logramos contactar. Él fue analista de la selección Venezuela, analista de la Selección Nacional de Perú, analista de la Selección Nacional de República Dominicana. Va a ser un tema muy interesante el que vamos a platicar con él porque es algo que deberíamos trabajar desde las categorías base y al menos aquí en México lo hacemos muy poco y bueno, va a ser una experiencia muy importante con él. También les informamos que seguramente la plática que no pudimos concretar ayer con Valentina de la Mora la estaremos realizando el día domingo, ya solamente les confirmaríamos la hora, pero bueno, ya parece que resolvimos toda esa parte también. Entonces, quería dar un aviso antes de despedirnos. Ceci, que tengas una excelente noche y seguimos en contacto. Bueno, gracias. Gracias a todos los que estuvieron presentes y a los que estarán viendo después. Gracias, la verdad, muy agradecida. Nos vemos. Que tengas una excelente noche. Hasta luego. Hasta luego.